El tema de la web profunda y la web oscura siempre había sido una cuestión que me intrigaba, pero al mismo tiempo me mantenía a distancia. No entendía completamente cómo funcionaban, más allá de la información superficial sobre la criptografía, el cifrado y el anonimato. Sabía que existía un espacio más allá de la web común, algo oscuro, secreto, aparentemente ilegal. Pero, a pesar de todo lo que escuchaba, no entendía cómo podía ser posible que eso siguiera allí operando sin que la policía pudiera desmantelar todo ese sistema subterráneo. Mi curiosidad fue creciendo, pero en el fondo, tenía esa visión un tanto inocente, sin comprender del todo las implicaciones de adentrarse en ese mundo. A medida que fui conociendo más sobre las redes de anonimato y la forma en que las personas se conectaban, sentí una extraña sensación de seguridad, como si una nueva puerta se hubiera abierto frente a mí. No me importaba que fuera un terreno desconocido, la sensación de navegar por ese mundo oscuro, interactuar con gente de todo el mundo en foros desconocidos, resultaba atractiva. Podía hablar sobre temas triviales, desconectados de la realidad cotidiana. Era un refugio, un escape donde las reglas del mundo real parecían no existir. Pero pronto comprendí que la web profunda no era todo lo que había imaginado. Y la web oscura era mucho más siniestra de lo que creía. Estaba por descubrir lo que verdaderamente se escondía en los rincones más oscuros de la red. Una noche, mientras navegaba por uno de mis foros habituales, vi algo que llamó mi atención. Era una publicación de un usuario con el que había interactuado algunas veces. El mensaje era corto, pero directo. Mándame un mensaje para una invitación a la fiesta del Viernes Rojo. Siempre me habían fascinado las fiestas en línea, las reuniones privadas de personas anónimas, y esta parecía ser una de esas ocasiones para charlar sin compromisos. Sin pensarlo mucho, decidí que sería divertido. Después de todo, me sentía cómodo en ese entorno. ¿Qué podría salir mal? Lo que no esperaba, sin embargo, fue lo que sucedió esa noche. No era una fiesta cualquiera. Lo que me encontré no era nada de lo que imaginaba. Era algo completamente diferente, algo que no pude sacar de mi cabeza durante mucho tiempo. Lo que iba a ver cambiaría por completo mi percepción de ese mundo subterráneo. Lo primero que vi cuando me uní a la transmisión fue una cámara con luces rojas tenues. Frente a ella, una chica que parecía completamente normal, incluso algo relajada, interactuaba con los participantes del chat. Hablaba sobre su vida cotidiana de forma tímida, pero sin mostrar signos de angustia o incomodidad. Las preguntas que le hacían eran curiosas, algunas inofensivas, otras un poco más atrevidas, pero ella las ignoraba con gracia. A primera vista, todo parecía completamente trivial. Podría haber sido cualquier otra persona frente a una cámara, charlando de forma casual con desconocidos, pero luego, algo cambió. En la parte superior de la pantalla, vi un temporizador en cuenta regresiva. Quedaban solo unos minutos. Decidí esperar a ver qué ocurriría cuando llegara a 0. Y cuando lo hizo, el ambiente cambió abruptamente. Un sonido de timbre resonó en los altavoces y una voz masculina, que venía de fuera de la cámara, anunció: «Muy bien, chat, se acabó el tiempo. Ahora pasaremos a las solicitudes con donaciones. Prepárense, porque esto va a ser grande». La expresión en el rostro de la chica cambió en ese momento. De tranquila, pasó a visiblemente nerviosa. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí me decía que aquello no era un simple juego. La chica, con voz temblorosa, dijo que no creía querer hacer lo que le pedían, y entonces la voz del hombre se hizo más firme. «Me robaste, y estos chicos van a pagar tu deuda. Haz lo que te digan, o las cosas van a ponerse mal». Para ese entonces sentí una incomodidad creciente, como si fuera un espectador de algo que no debería estar viendo, algo mucho más oscuro de lo que esperaba. Podía sentir mi corazón acelerarse mientras observaba lo que sucedía. Ella comenzó a cumplir con las demandas de los usuarios del chat, realizando tareas cada vez más humillantes, cada una de ellas una solicitud tras otra. Al principio, todo parecía inofensivo. Los participantes hacían donaciones de pequeñas cantidades de criptomonedas para cosas ridículas como mostrar su zapato o hacer un gesto tonto frente a la cámara. Sin embargo, lo que parecía un juego se fue tornando mucho más siniestro. Las donaciones comenzaron a crecer. Primero eran unos pocos bitcoins para pedirle que se desvistiera un poco, que realizara actos cada vez más humillantes. Ella seguía el ritmo, con la expresión de alguien que no sabe cómo escapar.
Podía ver que se sentía incómoda, angustiada. Cada vez más, la presión sobre ella aumentaba. Pero el verdadero giro comenzó cuando alguien donó una cantidad considerable, 2 bitcoins, y le pidió que se cortara la mejilla con un cuchillo. Se negó, llorando, pero luego la voz del hombre fuera de la cámara intervino nuevamente, ordenándole que lo hiciera. Al principio ella parecía resistirse, pero después de recibir una navaja de manos de alguien fuera de cámara, la chica, entre sollozos, comenzó a cortarse. Fue un acto violento, pero lo hizo. La sangre empezó a brotar, y las donaciones continuaron. Lo peor estaba por venir. La atmósfera en la transmisión se tornaba cada vez más opresiva. A medida que las horas pasaban, las solicitudes de los donantes se volvían cada vez más perturbadoras. Ya no se trataba de simples juegos, de bromas incómodas. La situación había escalado, y la angustia en la chica era palpable. Cada vez que alguien hacía una nueva donación, su rostro reflejaba la desesperación. Podía escuchar sus sollozos, su lucha interna. Quería dejar todo eso, irse, pedir ayuda. Pero algo le impedía hacerlo, una fuerza invisible que la mantenía allí, atrapada. Las donaciones seguían llegando. Y con cada bitcoin que entraba, las peticiones se volvían más horribles, más inhumanas. La gente comenzaba a exigir cosas más crueles. Pedían que se deshiciera de su ropa, que hiciera cosas indecibles. Su incomodidad era evidente, pero aún así, ella seguía adelante, cumpliendo con las demandas. Era como si no tuviera otra opción. Fue entonces cuando una donación más grande llegó, una cantidad que era mucho más significativa. Un par de bitcoins, en aquel momento, equivalían a una fortuna para alguien como yo, o como ella. La voz del hombre fuera de cámara, que había permanecido firme durante todo el proceso, volvió a hablar. Esta vez, su tono se volvió más autoritario. «Te dije que lo harías, ¿verdad?», dijo la voz, burlona y fría. «Ahora, hazlo, no me hagas repetirlo». Y fue en ese momento cuando la solicitud que hizo el donante alcanzó nuevos límites de horror. Esta vez, la orden fue clara y cruel: cortarse un dedo. La chica, ya quebrada emocionalmente, se negó. Su rostro estaba lleno de lágrimas y terror, su voz casi inaudible mientras gritaba: «No puedo, por favor, no me pidas eso». Pero las amenazas siguieron. El hombre fuera de cámara gritó, ordenó, hasta que finalmente la chica, entre sollozos, accedió. Tomó la navaja que le habían dado y con manos temblorosas empezó a cortarse. La cámara captó el momento en que la sangre comenzó a fluir. Fue un acto tan brutal y desgarrador que no podía dejar de verlo. Quería cerrar la ventana, detener todo aquello, pero algo dentro de mí me mantenía mirando. Algo que no lograba comprender. El dolor en su rostro era insoportable. Gritaba, suplicaba que la dejaran ir, pero la presión de aquellos que observaban, de aquellos que se divertían con su sufrimiento, la mantenía atada a ese espacio. Pero lo más inquietante no fue el dolor físico que sufría. Fue lo que ocurrió después. La transmisión no se detuvo. Las donaciones continuaron llegando. Y las solicitudes se volvieron más enfermas. Un usuario con una cantidad impresionante de bitcoins interrumpió el flujo de la transmisión. Una cantidad tan grande que hizo que todos los demás comentarios quedaran en silencio, como si la atención se hubiera concentrado por completo en lo que venía a continuación. «Estoy aburrido», escribió. «Desháganse de ella». Y esas palabras fueron seguidas por una cascada de otras donaciones que decían lo mismo. Un torrente de dinero virtual alimentando una maquinaria de sufrimiento y desesperación. No había vuelta atrás. Lo que ocurría en esa pantalla ya no era solo un acto de abuso, era algo mucho más oscuro, algo más monstruoso. El siguiente momento lo recuerdo perfectamente. Vi cómo un hombre apareció frente a la cámara. No era un rostro cualquiera, era alguien que parecía preparado para lo que iba a hacer. Con un machete en la mano, se acercó lentamente a la chica que seguía suplicando, llorando. No pude ver lo que sucedió después. Mi mente, mi cuerpo, no pudieron soportar más. Sentí un vacío en el estómago, un malestar físico que me empujó a cerrar la ventana de inmediato. Aún recuerdo claramente la sensación de horror que me invadió. El vacío en el estómago, la náusea que sentí. Sentí que todo lo que había visto estaba grabado en mi mente, que no podría olvidar nunca lo que ocurrió. Fue la peor experiencia que he tenido en línea,
y me hizo jurar no volver a entrar jamás en esa parte de la web. Me alejé de esa zona, como quien huye de una pesadilla, con el corazón palpitando, con la mente llena de imágenes que no podía borrar. Nunca supe si lo que vi fue real o una especie de montaje, una grabación premeditada, algo tan macabro, tan grotesco, que podría haber sido parte de una película de horror. Pero algo en mi interior me decía que lo que había visto había sucedido en la realidad, que esa chica había estado allí, que había sufrido, que había sido la víctima de algo más grande, de algo mucho más siniestro que cualquier cosa que podría haber imaginado. Y aunque las llamadas habitaciones rojas, esos supuestos espacios de sufrimiento en vivo, tal vez no sean tan comunes como se dice en las películas o en los rumores, lo que vi me dejó claro una cosa. Algo similar, algo muy cercano a eso, sí existe. Y si alguna vez te cruzas con algo así, si alguna vez te encuentras en un lugar tan oscuro en la red, te recomiendo, sin lugar a dudas, que te alejes, que te apartes de inmediato. No hay nada en ese mundo que valga la pena ver, nada que merezca la pena ser presenciado. Nunca, nunca te aventures más allá de lo que te es familiar. Porque hay cosas que no se pueden desver, cosas que no se pueden olvidar. Hoy, después de todo lo que vi, mi relación con la web ha cambiado por completo. He dejado de lado la curiosidad insana que me llevó a explorar aquellos rincones oscuros. No tengo ganas de aventurarme más allá de las fronteras seguras de la web superficial. Las redes sociales, las páginas de noticias, incluso los foros inocentes, son ahora lo único que me atrae. He cerrado la puerta a lo que se oculta más allá, a ese abismo del que no pude apartar la vista. Lo que vi en esa transmisión no fue solo una imagen, ni siquiera una simple serie de eventos. Fue una experiencia que se quedó grabada en mi mente. Algo que, aunque lo intente, no puedo borrar. El dolor, la desesperación en los ojos de esa chica, el eco de sus gritos, todo eso permanece conmigo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue un montaje, un espectáculo macabro diseñado para asustar, mi intuición me dice que lo que vi fue real, que la persona en esa cámara estaba atrapada, aterrada, y que lo que sucedió no fue una fantasía. Nunca sabré con certeza si lo que vi fue auténtico, si esa chica fue realmente una víctima atrapada en una pesadilla, o si simplemente fue parte de un elaborado engaño. No sé si la transmisión fue pregrabada, si el chat estaba manipulado, o si había alguien detrás de la cámara controlando todo el proceso. Pero una parte de mí, una parte que no puede evitar mirar más allá de las apariencias, me dice que todo fue muy real. Y eso es lo que más me aterra. En algún lugar de la web oscura, aún hay gente que busca este tipo de entretenimiento. Gente dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero para presenciar el sufrimiento de otros. Personas que sienten que pueden vivir sin consecuencias, como si las vidas de los demás fueran meros objetos de diversión. Es una red de anonimato, donde los peores instintos pueden encontrar refugio. Por eso les advierto, a todos los que, como yo en algún momento, sienten curiosidad por adentrarse en ese mundo, por explorar lo desconocido. No lo hagan, no vale la pena. No es un juego, es un campo minado lleno de peligros invisibles, donde las reglas de la moral y la humanidad se desvanecen. Una vez que cruzas esa línea, lo que ves no tiene vuelta atrás. No puedo evitar pensar en lo que le sucedió a esa chica. Si alguna vez fue rescatada, si alguien logró poner fin a su sufrimiento, o si sigue atrapada en algún rincón oscuro del internet, esperando que alguien como yo, la vea y la recuerde. Pero al mismo tiempo me pregunto cuántas personas más, cuántas víctimas más, habrán sido parte de este macabro espectáculo, sin que nadie se atreva a denunciarlo, sin que nadie haga nada. Si alguna vez te encuentras con una transmisión, un enlace que te lleve a esos rincones oscuros, no sigas el camino, no lo hagas. Te lo advierto con todas mis fuerzas. Porque lo que vi, lo que experimenté, no fue una simple pesadilla en línea. Fue un vistazo a lo más profundo de la oscuridad humana, un lugar donde ya no existe el remordimiento, donde los sufrimientos ajenos se convierten en entretenimiento. Y lo peor de todo es que, aunque ahora sé que no debo mirar, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasaría si la próxima vez la víctima soy yo? Recuerda, hay cosas que es mejor no saber y rincones de la web que jamás deberían ser explorados. La curiosidad a veces nos lleva por caminos oscuros, y una vez que cruzamos esa línea,
Puede que nunca volvamos a ser los mismos. Te lo dije, no mires más allá, porque lo que te espera podría ser algo que no puedas soportar. En la vida de algunos hay capítulos que nunca desearían recordar, pero que no pueden olvidar. Yo fui uno de esos. Mi nombre es Lucas Arrieta, y durante un tiempo trabajé para una operación secreta en la web oscura, un mercado clandestino de transacciones ilegales. Mi papel no era el de un vendedor, sino el de un experto en seguridad digital, encargado de mantener el sistema funcionando y asegurar que la información nunca llegara a manos equivocadas. Trabajaba con un grupo que operaba en las sombras, mucho antes de que los mercados como Silk Road fueran desmantelados. El negocio, aunque ilegal, parecía organizado, casi profesional. Las transacciones fluían sin problemas y el sistema estaba tan encriptado que nadie podía rastrear nuestras actividades. Nuestra organización estaba encabezada por un hombre al que llamaré Iván Castellanos. Iván era un tipo astuto, un empresario que vio en los negocios ilícitos una salida a sus deudas. Con su conocimiento en administración había creado una estructura sólida. Nadie cuestionaba su liderazgo. De hecho, la mayoría de nosotros simplemente nos limitábamos a trabajar y recibir nuestro pago. Aunque algunos sabíamos que los riesgos eran altos, el dinero fácil hablaba por sí mismo. Iván no tenía miedo. Era arrogante, a veces imprudente. Hubo ocasiones en que las autoridades lo arrestaron por cargos menores, pero siempre salió libre gracias a sus conexiones y, por supuesto, a un abogado excepcional. A pesar de los riesgos, su seguridad en el juego nos convencía a todos de que, si no hacíamos solas, podríamos seguir adelante sin ser detectados. Todo parecía ir bien hasta que llegó Simón, un cliente habitual que pronto se convirtió en un dolor de cabeza. Simón era un adicto crónico, y como muchos otros, recurría a nuestros servicios para obtener sustancias que no podía conseguir de manera legal. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de otros clientes era su actitud agresiva y su constante insatisfacción. Era común que, cuando algo no le gustaba de su pedido, Simón despotricara a través de nuestros canales de comunicación. A pesar de estar en un negocio ilegal, las quejas constantes de Simón ya nos hacían temer lo peor. Los problemas comenzaron a escalar cuando Iván, como de costumbre, decidió enfrentarse a él de manera directa. En lugar de calmar la situación, Iván adoptó un tono provocador, enviándole mensajes insultantes. El último intercambio fue el más problemático. Simón, furioso por un error en su pedido, amenazó con involucrar a la policía. Un error fatal en un mundo donde se juega con fuego. La tensión aumentó cuando Iván, furioso, mandó un mensaje a toda la operación, diciendo que Simón sería baneado de todos los mercados en los que operábamos. De alguna manera, Iván también envió el mismo mensaje directamente a Simón, como si quisiera mostrarle su poder. Esta fue una decisión que cambiaría todo. Simón no se dejó intimidar. Sabía cómo manejar la web oscura, y su ira era palpable. Sin embargo, lo que no esperábamos era lo que ocurriría después. La situación se volvió mortal en un instante. Estaba en la casa de Iván por unos problemas personales cuando escuché un ruido fuerte proveniente del piso superior. Parecía que alguien estaba pateando una puerta. Subí rápidamente, pero me detuve al ver una figura masiva en la puerta. Un hombre alto, de más de 1,80 metros, con una escopeta en las manos. Frente a él, Iván, de rodillas, suplicaba por su vida. El hombre estaba claramente alterado. Al escuchar a Iván referirse a este individuo como Simón, supe de inmediato que estábamos en serios problemas. La escena era caótica. Simón estaba allí completamente fuera de sí, y la situación parecía fuera de control. En ese instante mi primer instinto fue huir. Corrí hacia la parte trasera de la casa, donde estaban los servidores, y me escondí debajo de las escaleras. Desde allí marqué el número de emergencias en mi teléfono desechable, di la dirección y colgué. No quería involucrarme más. Sabía lo que estaba en juego. Escuché un disparo, seguido de gritos y ruido. No necesitaba más. Esperé hasta asegurarme de que Simón se había ido antes de hacer lo más prudente: escapar. Salí de la casa por una ventana del sótano y con mi mochila, caminé tranquilamente hacia el McDonald's cercano, observando desde allí cómo la policía llegaba al lugar. Después solo pude escuchar fragmentos de las transmisiones policiales a través de la radio. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Iván ya no estaba a salvo, y yo era un objetivo más.
Al día siguiente destruí los servidores. La información nunca fue recuperada. Todo lo que había hecho, toda la operación, se desvaneció en un instante. La mañana siguiente, después de destruir los servidores, me sentí como si el peso del mundo hubiera desaparecido. No había vuelta atrás. La operación estaba desmantelada y con ella, cualquier rastro de nuestra existencia en la web oscura. No sabía exactamente qué había pasado con Iván, pero estaba seguro de que su destino estaba sellado. En ese mundo las reglas eran claras. Si cometías un error, la reacción podía ser fatal. Pasaron los días, y aunque estaba en otro lugar, la paranoia nunca me dejó. Vivía con la constante sensación de estar siendo observado, de que en cualquier momento, alguien podría aparecer en la puerta de mi casa, o peor aún, en mi lugar de trabajo. El ciclo del miedo y la culpa comenzó a consumir mis pensamientos. Recuerdo pensar que todo había terminado para mí, que mis días en la web oscura no solo eran parte de un pasado, sino de una tumba abierta que nunca dejaría de perseguirme. Por supuesto, la policía investigó la escena. La ambulancia, los forenses y los agentes del crimen organizado llegaron al lugar, y aunque los informes oficiales no mencionaron demasiados detalles, la gente de la web oscura rápidamente empezó a hablar de lo sucedido. Los rumores volaron por las sombras, pero nunca se supo exactamente lo que ocurrió dentro de la casa de Iván. Lo que sí se supo es que, en algún punto, la sangre había sido derramada, y muchos asumieron que Simón había dejado su marca de manera irreversible. Recibí mensajes a través de canales encriptados, algunos de colegas que estaban tan aterrados como yo. Nadie sabía si la policía había encontrado más evidencia de la que estaba disponible. Lo único que sabía con certeza era que la gente de la web oscura no perdona, y cuando se juega con fuego, uno no sabe cuándo se va a quemar. A lo largo de los siguientes meses, me alejaría de esa vida para siempre. Dejé atrás cualquier intento de regresar a ese mundo. El temor y la culpa me acompañaron, pero también una sensación de alivio al ver que, finalmente, estaba fuera. Había cambiado de rumbo por completo. Busqué trabajo en el sector de la seguridad cibernética, un campo legítimo, y empecé a hacer lo que mejor sabía: proteger sistemas, detectar vulnerabilidades y hacer lo correcto, aunque irónicamente, muchas veces me pagaban por romper cosas para ayudar a prevenir que otros pudieran hacer lo mismo. A día de hoy me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de reconstruir mi vida, aunque las cicatrices de ese oscuro pasado nunca desaparecerán del todo. La web oscura no es un lugar para jugar, no es un juego de el que no arriesga, no gana. Es un lugar donde todo lo que hagas tiene consecuencias. Lo aprendí de la manera más dura, y si hay algo que pude rescatar de esa experiencia, es esta advertencia. Una vez que entras en ese mundo, ya no hay vuelta atrás. Las huellas que dejas en la web oscura son irreparables. Lo que más me impacta de todo esto es cómo, a pesar de las advertencias, muchos aún deciden adentrarse en ese espacio, ignorando las consecuencias. En el fondo, todos creen que no les pasará nada, que controlarán la situación, que estarán lo suficientemente lejos de los problemas. Pero lo que descubrí es que, en ese mundo, no hay distancias, no hay seguridad y, sobre todo, no hay impunidad. Ahora, mirando atrás, solo puedo decir una cosa: si alguna vez te topas con la web oscura, aléjate. El riesgo no vale la pena. No es un lugar donde puedas jugártela sin consecuencias. A veces, lo que encuentras en ese otro lado es más impredecible de lo que puedes manejar, y las consecuencias de explorar esa oscuridad pueden ser fatales. Así que, mi consejo es simple: no entres. La web profunda está lo suficientemente segura para mantenerte alejado de los peligros, pero si decides ir más allá, recuerda que el otro lado podría devorarte sin piedad. Todo comenzó en la noche en que decidí que era el momento adecuado para irme. Mi plan era simple: esperar a que se fuera y, tan pronto como me asegurara de que no quedaba nadie cerca, hacer lo que sabía que era la salida más discreta. Subí sigilosamente, tomando solo lo esencial, y salí por la ventana del sótano. La mochila a mi espalda era lo único que necesitaba. Caminé tranquilamente hacia el restaurante más cercano, un pequeño local de comida rápida al otro lado de la calle. Me quedé observando desde allí cómo se desarrollaba la situación. Primero llegaron los oficiales de policía, luego la ambulancia, y finalmente, el forense.
No pasaron muchos minutos antes de que llegaran los expertos en escenas del crimen. Yo, en mi esquina tranquila, escuchaba los informes a través de la radio policial, pendiente de cada detalle, esperando que atraparan a quien fuera responsable. Al principio, las conversaciones parecían no tener sentido, pero pronto cambiaron de canal, saltando a frecuencias encriptadas, y perdí el rastro de todo. Mi estancia en la casa de un hombre llamado Jonás había sido breve. Mi vida estaba contenida en esa mochila, por lo que la posibilidad de que descubrieran mi presencia allí no me preocupaba demasiado. Aquel lugar no era más que un paso temporal en mi huida. Entré en modo de eliminación. Los servidores fueron destruidos de manera irrecuperable. Ningún dato se recuperó. El caos de aquella noche fue aterrador, y aunque sentí pena por lo que le sucedió a Jonás, no podía hacer nada al respecto. Después de todo, si decides caminar por el sendero del crimen, tienes que estar preparado para sus consecuencias. ¿Se lo merecía? No, nadie merece eso. Pero la realidad es que no fue la suerte lo que lo alcanzó. Fue la elección que hizo. Así que mi recomendación final es esta: evita la web oscura. No hay nada de malo en navegar por la web profunda, se puede hacer de forma segura, pero lo que se encuentra al otro lado de esa línea, en la oscuridad de la web, puede ser algo impredecible. Hace años, yo era uno de esos usuarios que entraba en la web profunda simplemente por curiosidad. Me dedicaba a investigar y frecuentar ciertos foros donde se hablaba de lo más turbio. Quizás no lo suficiente para ser considerado un experto, pero sí lo suficiente como para saber que, cuando estás metido en ese mundo, los límites entre lo legal y lo cuestionable se vuelven muy difusos. Trabajaba en el área de informática y, como muchos, sentía que la web profunda era un espacio misterioso y lleno de secretos. Era un tema tabú, algo que no podías mencionar en conversaciones comunes, pero al mismo tiempo no era el misterio mejor guardado. Aquellos de nosotros que estábamos allí, que usábamos herramientas como Tor, reconocíamos a otros por sus costumbres, su lenguaje, su manera de navegar por esos rincones oscuros. Al principio, todo se sentía como una curiosidad. Foros donde las teorías de conspiración tomaban forma, lugares donde no existían filtros y donde todo tipo de pensamientos oscuros podían expresarse. Algunas veces, lo que decían era más cierto de lo que uno podía imaginar. La web oscura no era un mito. Había mercados que operaban con negocios cuestionables, pero la verdadera peligrosidad estaba en lo que se encontraba en las partes más profundas. Ahí era donde las cosas comenzaban a salirse de control, y lo que se ofrecía ya no era solo ilegal, sino macabro. Recuerdo haber invertido dinero en aquellos mercados, comprando cosas que sabía que no debía, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vi, lo que hice, y cómo cambió mi perspectiva. Fue una de esas experiencias que se quedan contigo, que te marcan de una manera que no puedes olvidar. Fue en uno de esos mercados donde encontré algo que me asustó profundamente. Un lugar que se anunciaba como el fin de todos los demás mercados en la web oscura. Una versión masiva de algo que conocía. Un espacio similar a Craigslist o el mercado de Facebook, pero en las profundidades de la red. Si buscabas algo fuera de lo común, si sabías qué preguntar y estabas dispuesto a pagar con Bitcoin, había una buena posibilidad de que lo encontraras allí. Desde cosas comunes como películas piratas, hasta más oscuros productos. Dispositivos posiblemente robados de instalaciones gubernamentales. Y sí, había servicios. Servicios que no muchos querrían imaginar. Como esos mercados de sicarios de los que se habla en algunos rincones oscuros de la red. Pero si estabas buscando algo más, exclusivo, podías encontrarlo también. Y fue en uno de esos momentos cuando algo llamó mi atención. Era una oferta etiquetada como nuevo. Naturalmente me picó la curiosidad. No era un producto como cualquier otro, pero pensaba, tal vez algo interesante había ahí. No sabía qué esperar, pero decidí hacer clic en el enlace para ver de qué se trataba. Cuando abrí el enlace, me encontré con una descripción que inicialmente me dejó perplejo. No era un artículo o una mercancía cualquiera. Lo que encontré me heló la sangre. Decía algo como esto, aunque las palabras exactas se me escapan. Tengo acceso a cualquier edad hasta los 7 años, y puedo entregar documentos falsificados por un extra. Debes tener el pago listo para todas las ofertas. En ese momento, la duda me invadió. Mi primer impulso fue descartarlo como una trampa,
Una especie de operación policial diseñada para atrapar a personas con intenciones oscuras. Estaba convencido de que era una trampa para cazar a quienes buscan hacer cosas que jamás deberían ser ni mencionadas, mucho menos buscadas en Internet. Pero algo en mi interior me decía que tal vez no todo era lo que parecía. Como era alguien joven, algo imprudente y acostumbrado a navegar por estas aguas turbias, decidí tomar un riesgo. Estaba acostumbrado a esas conversaciones que roban tu paz, pero jamás había visto algo así. Decidí entonces enviar un mensaje al vendedor, movido por una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo. Sabía que podría ser un error, pero en ese momento el peligro parecía lejano, como si no fuera real. A través de la plataforma contacté al usuario con un mensaje que comenzaba de una manera sencilla. ¿Cómo sabemos que no eres un policía? El vendedor, al otro lado, respondió rápidamente. No lo sabes. Algo en su respuesta me hizo pensar que tal vez estaba en lo cierto. Podía ser una trampa policial muy bien montada. Mi instinto me decía que estaba jugando con fuego, pero, al mismo tiempo, me sentía inmune. Quería confirmar mi teoría, quería saber hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. En mi mente, la situación era clara. Si este vendedor era legítimo, entonces había algo mucho más grande en juego. Volví a escribir. ¿Puedes probar que eres legítimo? Tengo los bitcoins listos. Me respondió nuevamente con un mensaje que simplemente decía, niño o niña, ¿y cuántos años? Mi corazón se aceleró un poco al leer esas palabras. Pensé en cómo podría responder, cómo podría darle algo que no se viera como una confirmación clara de que me estaba dejando llevar por algo mucho más oscuro. Finalmente, elegí algo ambiguo, algo que no pudiera ser usado en mi contra. Niño, alrededor de 5 años, respondí. A partir de ahí, la conversación tomó un giro aún más inquietante. Sin que yo lo pidiera, me envió fotos. No era algo que pudiera ignorar, pero no quería dar el brazo a torcer. Las imágenes mostraban a un niño pequeño que parecía tener unos 4 o 5 años. El niño estaba jugando con carritos, en lo que parecía un sótano oscuro, y en una de las fotos podía verse una televisión en la que estaba pasando un episodio de Bob Esponja. La sensación que me invadió en ese momento fue indescriptible. Las fotos no eran lo que esperaba, o quizás lo que había temido. Había algo demasiado real en ellas, demasiado palpable. Empecé a sentir náuseas, pero seguí escribiendo, no sabiendo exactamente qué hacer con la información que ahora tenía ante mí. ¿Es él el que está a la venta? Escribí con nerviosismo, tratando de distanciarme mentalmente de lo que acababa de ver. No quería creer que eso pudiera ser real. Sin embargo, la respuesta del vendedor llegó rápidamente. Él es uno de ellos, escribió, sin más explicación. Eso fue suficiente para que el miedo comenzara a instalarse por completo. En ese punto, mi mente comenzó a dar vueltas. Estaba atrapado en algo mucho más grande que un simple experimento o un juego con un extraño en la web oscura. Decidí dar un paso más, tal vez buscando una manera de desenmascarar a este individuo, de obtener algo más concreto que pudiera servir como prueba. ¿Puedes demostrar que no me estás enviando solo una foto de tu propio hijo? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Necesitaba algo más, algo que pudiera confirmar que esto no era una trampa, sino algo mucho más real. Me sentía atrapado en una red de oscuros secretos, donde cada palabra que escribía parecía hundirme más en un abismo del que no podría salir tan fácilmente. El vendedor no tardó en contestar. «Dime tu nombre», me pidió. Evité darle el mío, claro, porque no era el tipo de información que uno compartía en esos lugares. Después de un par de minutos de silencio respondí, sabiendo que estaba poniendo en riesgo mi anonimato, pero también entendiendo que este momento no se podía volver atrás. «Marcus», escribí. No era mi nombre real, pero era suficiente para evitar darme a conocer. Pasó una hora, y comencé a pensar que tal vez había sido un error, que todo había sido parte de una trampa. Pero luego, finalmente, el vendedor respondió con un mensaje que, para mi horror, contenía un archivo adjunto. Era un archivo MP4, un video. El corazón me dio un vuelco. No estaba seguro de querer abrirlo, pero la curiosidad me obligó a hacerlo. Al principio solo vi a un niño jugando con unos carritos Hot Wheels. Era el mismo niño de las fotos anteriores. El video era casero, algo improvisado, como si fuera grabado en un hogar. Se escuchaba la voz de un hombre al fondo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó.
El niño, mirando la cámara, respondió con una sonrisa inocente: Tony. La conversación continuó de una manera casi perturbadora. ¿Quién te está grabando?, le preguntó el hombre. Tío Will, respondió el niño sin ninguna reticencia. Y luego, con una naturalidad desconcertante, el hombre preguntó: ¿para quién es el video? La respuesta, sin vacilar, fue la que me dejó helado. Es para el tío Marcus. La sensación de horror que me invadió en ese momento fue indescriptible. Algo en mi interior sabía que no debía seguir, pero ya era tarde, ya estaba demasiado dentro. El video continuó, y lo único que me quedó en la cabeza fue esa maldita frase: es para el tío Marcus. El niño sonreía, ajeno a la gravedad de la situación. Y en ese momento, mientras veía esas imágenes, todo lo que había sentido anteriormente desapareció, reemplazado por un horror palpable, una sensación de repulsión que se clavó en mis entrañas. Lo que estaba viendo no era un juego. No era una trampa policial. Era real y no había vuelta atrás. Después de eso, el vendedor continuó, como si nada hubiera pasado. Ahora que puedes ver que el pequeño Tony aquí es muy real y necesita un buen hogar, escribió. Hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero acepto cualquier moneda estable actual si las tienes. Estaré esperando tu respuesta. La última parte de la conversación fue como un golpe en el estómago. Alguien estaba vendiendo a un niño, y yo había sido partícipe de eso, aunque fuera solo de manera indirecta. Estaba completamente inmerso en la oscuridad de la web, y ahora lo que veía me perseguiría por siempre. Pero al menos sabía que podía hacer algo con esa información. No dudé ni un segundo más. Tomé el archivo, el video y todo lo que tenía y los llevé directamente a las autoridades. Lo hice de forma anónima, claro. Nunca les daría mi identidad. Sabía que, si quería permanecer fuera del radar, lo mejor era no dejar rastro. No estaba dispuesto a arriesgar mi seguridad ni a ponerme en la mira de alguien mucho más peligroso. El tiempo pasó y nunca supe qué sucedió con la investigación. Supongo que el caso se fue a la división del FBI que se encarga de esos temas. No tenía claro si la policía había conseguido rastrear al vendedor o si habían desmantelado toda la operación. Lo que sí sabía es que, hasta el día de hoy, no me han detenido, ni tampoco me han matado. Tal vez no era la última vez que vería algo tan espantoso, pero por ahora, las cosas parecían estar funcionando de alguna manera. Lo que puedo decir con certeza es que, desde ese día, la web oscura dejó de ser un lugar de curiosidad para mí. Ya no era un simple paseo por los rincones oscuros de la red. Ahora, para mí, era un recordatorio de lo que ocurre cuando se cruzan ciertas líneas, cuando se toca lo que no debe tocarse. Y aunque siempre existirá esa parte de la web en la que los límites no existen y donde lo peor de la humanidad se esconde, también sé que hay algo más. Hay un grupo de personas, como yo, que se enfrentan a lo peor para intentar detenerlo. Lo que encontramos al otro lado puede ser impredecible, y la verdad es que la web oscura no es un lugar en el que deba irse si no estás dispuesto a lidiar con las consecuencias. Como me dijo una vez alguien que conocí en esos foros, lo que encuentras allá afuera puede cambiarte para siempre. No todos sobreviven a eso. La historia que les voy a contar es una experiencia personal que tuve hace algún tiempo. Si bien no fue una vivencia particularmente aterradora, sí tiene un toque inquietante que me sigue dejando una sensación extraña cada vez que la recuerdo. En resumen, fue uno de esos eventos que en su momento te causan curiosidad, te dejan pensativo y luego sigues con tu vida como si nada hubiera pasado. Eso es lo que hice yo, de todas formas. Soy alguien que pasa bastante tiempo en la web profunda, esa parte oculta de Internet que muchos desconocen o prefieren evitar. Ahí, entre una maraña de páginas y foros, se encuentran lugares que despiertan todo tipo de emociones, desde lo inofensivo hasta lo perturbador. Aunque suelo navegar por sitios bastante convencionales, también hay otros, más oscuros, que atraen mi atención, sitios que muchos considerarían una especie de zona gris en cuanto a ética. No se preocupen, no hablo de páginas ilegales ni de contenidos perturbadores, pero sí de esos rincones donde las reglas morales parecen diluirse un poco. Hay una página en particular que solía visitar, un tipo de mercado subterráneo donde se venden todo tipo de artículos, desde los más comunes hasta otros más extraños y, a veces, hasta inquietantes. Nunca llegué a comprar nada realmente fuera de lo común, aunque hubo ocasiones en que me tentaron productos bastante raros.
Recuerdo haber visto a la venta frascos con supuestos restos de fluidos corporales de celebridades, o versiones piratas de películas que nunca llegaron a estrenarse oficialmente. Incluso había un libro, uno firmado por un criminal famoso, pero la verdad no era algo que me interesara tener, aunque la tentación estaba ahí. En la web profunda, uno de los nichos más conocidos es el de artículos ilegales. Desde películas piratas hasta sustancias controladas, siempre hay algo que no deberías comprar, pero que de alguna forma está al alcance de quienes se atreven a mirar. Sin embargo, lo que me llamó más la atención fue un sitio que vendía accesorios personales. Artículos comunes como carteras, relojes y hasta zapatos, pero con un giro bastante peculiar. Todo hecho con materiales exóticos. Al principio, no me pareció algo raro. Encontré varios productos hechos con piel de cocodrilo. No era nada nuevo. Hay mercados legales en la web convencional donde puedes comprarlos sin que te cause demasiado revuelo. Luego, me encontré con una oferta de zapatos hechos con cuero de camello, lo que en principio no me pareció tan extraño. Después de todo, en algunos lugares del mundo el camello es una especie común, así que el cuero de camello no es algo tan inaudito. Pero conforme seguía navegando, empecé a encontrar cosas cada vez más perturbadoras. Vi carteras hechas con cuero de perro, lo que, francamente, me hizo sentir incómodo. Pensé en las mascotas de alguien, que seguramente habrían sido sacrificadas para crear estos productos. No pude evitar imaginar la tristeza de un dueño al ver un artículo como ese en manos de alguien que probablemente no apreciaría en absoluto lo que representaba. Y entonces, me topé con algo que realmente me sorprendió. Una sección que ofrecía productos hechos con cuero de delfín. Inmediatamente supe que aquello debía ser ilegal. No estaba seguro de qué tipo de regulaciones existían al respecto, pero algo me decía que aquello no debía estar a la venta. Sin embargo, lo que vino después me hizo detenerme por completo. En una pequeña sección al final de la tienda, encontré algo que realmente me heló la sangre: cuero humano. Sí, leyeron bien. Piel humana utilizada para crear artículos de todo tipo. La tienda promocionaba este producto, destacando su durabilidad y la exclusividad que le otorgaba ser de origen humano. Incluso ofrecían una opción de personalización en la que el comprador podía elegir la etnia de la piel. Una idea que, por supuesto, me pareció completamente macabra. Mi mente comenzó a hacer conjeturas sobre el tipo de personas que estarían comprando semejantes productos. ¿Quién en su sano juicio buscaría algo así? Y, sin embargo, dado el precio exorbitante de estos artículos, estaba claro que existía un mercado, aunque fuera pequeño, para este tipo de cosas. Pensé en los procesos por los que tendría que pasar una persona para obtener un artículo así, en las cantidades de dinero que estaban involucradas, y en la fría, aterradora realidad de que algo tan perturbador podría ser consumido por alguien. Fue una sensación extraña, como si hubiera tropezado accidentalmente con una de las facetas más oscuras de la humanidad. Aunque la tentación de explorar más fue fuerte, decidí cerrar la página. No podía dejar de pensar en lo que había visto, y aunque por un momento consideré seguir indagando, al final me di cuenta de que no quería tener nada que ver con ese tipo de comercio. Aquel día, en lugar de adquirir algún objeto extraño o peculiar, opté por algo mucho más sencillo: una cartera barata de cuero sintético, algo que no me dejará con una sensación de inquietud en el estómago. No había necesidad de complicarme la vida ni de adentrarme en ese rincón oscuro de Internet nuevamente. Pasaron los días, y aunque traté de dejar atrás esa inquietante experiencia, no pude evitar pensar en lo que había encontrado en ese rincón de la web profunda. Es curioso cómo, en ocasiones, lo que parece ser una simple curiosidad puede arrastrarte a algo mucho más oscuro de lo que esperabas. La Deep Web, ese espacio oculto de Internet donde los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan, sigue siendo un misterio para la mayoría. Para quienes se aventuran en ella, la tentación de explorar lo prohibido siempre está presente, aunque la línea que separa el conocimiento de la perversión es cada vez más delgada. Nunca supe si lo que vi era real, si existían realmente esos productos, o si era solo un engaño para atraer a personas como yo. Lo que sí sé es que después de esa experiencia, mi relación con la web profunda cambió para siempre. Aunque la curiosidad seguía estando ahí, ahora había una sombra que me seguía. Había visto demasiado, y el saber que esos mercados existían de alguna forma,
Me hacía cuestionar todo lo que pensaba sobre la libertad en Internet y el lado oscuro de la humanidad. Al final tomé la decisión de alejarme de esos sitios. No valía la pena. La sensación de incomodidad persistió, pero fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, que algunos rincones de Internet no son más que espejismos que te llevan a lugares sin retorno. Y así la historia quedó atrás, guardada en un rincón de mi mente, junto a otras experiencias que, aunque extrañas, no definieron mi vida. De vuelta a la rutina, elegí no seguir indagando en esos lugares oscuros de la Deep Web, porque aunque la curiosidad puede ser un motor poderoso, a veces lo que se encuentra al final de ese camino es algo que nunca querrías haber visto. En el año 2014, tras escuchar innumerables relatos escalofriantes sobre los rincones más oscuros de Internet, decidí adentrarme en lo que muchos llamaban la red oculta. Tenía la sensación de que solo encontraría sitios desalmados, estafas, mercados ilegales y personas buscando contenido espantoso y prohibido. Sin embargo, en el fondo esperaba ver solo cosas aterradoras, pero no lo peor de todo. Mi mayor temor era terminar metido en problemas legales, o peor aún, quedar marcado psicológicamente por lo que podría encontrar. Después de varias horas de dudas y procrastinación, me armé de valor y decidí comenzar. No fue durante la noche, sino en pleno día, cuando encendí mi computadora y empecé a navegar. La web profunda no tiene algo tan accesible como un Google, mucho menos un motor de búsqueda convencional. Lo que encontré fue algo mucho más peculiar, un sitio wiki lleno de enlaces misteriosos. Estos enlaces no tenían nombre ni ninguna pista sobre lo que ofrecían, solo una cadena aleatoria de números y letras seguida de un dominio .onion. Solo se podían acceder si uno sabía previamente a dónde se dirigía, algo que claramente no era mi caso. Al principio todo parecía decepcionante. Me encontré con muchos sitios inactivos y otros que mostraban mercados ilegales, al estilo de eBay, pero con armas militares, drogas y una variedad de artículos fuera de lo común. En esos primeros momentos, la sensación de estar simplemente observando un mundo que no entendía se fue apoderando de mí. La web profunda se sentía como un laberinto sombrío, pero soportable. Fue entonces cuando tropecé con una sala de chat, y lo que vi allí no fue solo desconcertante, sino aterrador. La violencia, la crueldad y los comentarios enfermos de los usuarios me hicieron sentir como si estuviera observando algo totalmente ajeno a la humanidad. Había amenazas, insultos, peticiones que deberían haber permanecido en la oscuridad, y lo peor de todo, había una presencia palpable de maldad. Si alguna vez has imaginado cómo es una calle solitaria en un vecindario donde la ley no existe, el ambiente de esa sala de chat lo capturaba perfectamente. Mi mente estaba tratando de procesar lo que había encontrado, cuando de repente me topé con algo que cambiaría por completo mi percepción de todo lo que había visto hasta ese momento. Era un sitio web simple, austero, con poca información. Lo que pude entender en un vistazo rápido era que pertenecía a algo que parecía un culto. Había una dirección de correo electrónico y un par de frases religiosas crípticas que no ofrecían demasiada claridad. Pero algo en la página me llamó la atención. Un video incrustado en la parte principal del sitio. Mi curiosidad, por aquel entonces aún intacta, me impulsó a hacer clic. Lo que sucedió a continuación no se puede describir fácilmente. El video comenzó a reproducirse y lo primero que vi fue una imagen borrosa, grabada con una cámara de baja calidad, probablemente de principios de los años 2000. Un hombre apareció en la pantalla, vestido con una máscara que ocultaba su rostro. En sus manos sostenía un cuchillo. Al principio el plano parecía inofensivo, solo una persona con una máscara, hasta que la cámara cambió de ángulo y comenzó a mostrar lo que estaba sucediendo. El hombre comenzó a cortar de manera lenta, precisa y brutal lo que parecía ser un cuerpo humano. Me sentí paralizado al darme cuenta de que aquello no era ficción ni un montaje de mal gusto. Estaba mirando una escena real. Las piernas de la víctima, cortadas de forma exacta, caían al suelo. La cámara se movió de nuevo, y en un giro espantoso, vi cómo la cabeza de la persona era separada de su torso. La imagen cambió una vez más, mostrando al hombre enmascarado de pie frente a lo que parecía ser una iglesia, con un símbolo extraño, oscuro y desconcertante, colgando en una de sus paredes. El sentimiento de horror se apoderó de mí. No solo era un video grotesco, lo que estaba viendo era algo más profundo.
algo mucho más perturbador. Era un tipo de contenido de reclutamiento, algo que no debía estar ahí. El culto que se presentaba en el video no solo mostraba sus creencias o rituales, estaba dejando claro que había algo mucho más siniestro detrás de todo. Las imágenes que siguieron mostraban más cuerpos, mutilados de maneras indescriptibles, suspendidos en el aire, colgados como carne en una carnicería. El terror se apoderó de mí. Todo mi ser pedía a gritos que dejara de mirar, que apagara la computadora, que saliera de ese mundo virtual y nunca más volviera. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ese lugar, esa página, esa gente, no debería existir. Poco después cerré mi computadora con rapidez y me alejé de ella, sintiendo un miedo tan profundo que me tomó varios días recobrarme. Esa fue mi primera y última vez en la web profunda. Desde entonces, nunca volví a aventurarme en ese abismo digital, ni siquiera por curiosidad. Simplemente, no quería saber más. Después de aquella experiencia, mi vida no fue la misma. Cada vez que pensaba en lo que había visto, un escalofrío recorría mi cuerpo. No sabía si era la angustia de lo que podría haberme sucedido si me hubiera adentrado más en esos oscuros recovecos de la red, o si era el recuerdo de las imágenes que todavía se grababan en mi mente, como una película que no podía apagar. Los días pasaron y traté de volver a mi rutina diaria como si nada hubiera cambiado, pero algo había quedado. Había una sensación persistente de desconfianza, una sombra que me seguía, especialmente cuando estaba frente a la computadora. ¿Qué otras cosas siniestras se encontraban en esa parte olvidada del Internet? ¿Qué más había por descubrir? Una tarde, después de regresar del trabajo, me encontré revisando mis correos electrónicos de forma rutinaria. Sin embargo, algo extraño sucedió. Al revisar uno de los mensajes en mi bandeja de entrada, me encontré con un correo que no reconocía. No era común que alguien me enviara mensajes de desconocidos, y mucho menos desde direcciones de correo con dominios extraños. Lo que me llamó la atención fue el asunto, el próximo paso. El texto era breve, pero inquietante. Sabemos que viste lo que no debías. Ahora es tu turno. El sudor comenzó a acumularse en mi frente mientras miraba esa frase en la pantalla. La inquietud se apoderó de mí, y mis dedos temblaron al leer esas palabras. Pensé que era una broma macabra o alguna especie de error, pero había algo en el fondo de mí que me decía que no era algo trivial. El correo venía de una dirección anónima, una serie de letras y números que no coincidían con nada que yo conociera. Pensé que tal vez era solo un mensaje sin sentido, tal vez alguien jugando conmigo. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si de alguna manera alguien de alguna forma había rastreado lo que había hecho en esos oscuros rincones de la web? Con la ansiedad acelerando mis pensamientos, decidí ignorar el mensaje, borrar el correo y no darle más vueltas. Pero las cosas no fueron tan simples. Esa noche, al acostarme, sentí que algo estaba mal. Estaba seguro de que algo me observaba, como si la calma de la casa fuera solo una fachada que ocultaba algo mucho más siniestro. Pensé que era paranoia, pero no pude evitar sentir que las sombras en la esquina de la habitación se movían, como si estuvieran más cerca de lo que deberían estar. Esa misma noche, en medio del sueño, me desperté de golpe. La habitación estaba completamente oscura y el silencio era absoluto. Sin embargo, en algún lugar de mi mente, algo me decía que no estaba solo. Miré hacia la puerta y por un momento juraría haber visto una sombra en el umbral. Mi corazón se aceleró y el miedo comenzó a ahogarme. Pero cuando parpadeé, ya no estaba allí. El pensamiento de lo que había experimentado en la web profunda volvió a mi mente, junto con la sensación de que había abierto una puerta que no debía haber tocado. Quizás no era solo la web lo que había sido oscuro, sino que todo aquello era un mundo paralelo al que no pertenecía, y ahora algo me estaba siguiendo. A partir de esa noche empecé a notar cosas extrañas. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón aparente. En ocasiones, mi computadora se encendía sola, como si tuviera vida propia. Al principio pensé que era un problema técnico, algún tipo de fallo en el sistema, pero las coincidencias se fueron acumulando, y pronto me di cuenta de que no se trataba de algo tan sencillo. Una tarde, mientras caminaba por la calle, sentí una extraña sensación de estar siendo observado. Miré a mi alrededor y no vi nada fuera de lo común, pero la sensación persistió.
Cada vez que me detuve en un semáforo o miré hacia un callejón, veía figuras, sombras en las esquinas de mi visión. No podía confiar en mis propios sentidos, pero algo dentro de mí me decía que esas sombras eran más reales de lo que quería admitir. Cada vez que intentaba racionalizar la situación, algo nuevo ocurría. Me encontraba recibiendo llamadas de números desconocidos. Nadie al otro lado de la línea, solo respiración pesada y susurros ininteligibles. Durante las noches, los ruidos extraños en mi hogar no cesaban. Puertas que se cerraban solas, pasos en el pasillo, y un aire frío que recorría la casa a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Decidí tomar medidas. Comencé a buscar información sobre estos fenómenos, pero cuanto más investigaba, más me encontraba con historias de personas que, como yo, se habían aventurado en lo desconocido, solo para ser perseguidos por algo más allá de lo visible, algo que parecía no tener fin. Fue entonces cuando recordé algo crucial: la dirección del culto, la dirección del correo electrónico. Quizás había una forma de rastrear a quienes estaban detrás de todo eso, pero el miedo comenzó a nublar mi juicio. ¿Realmente quería saber más? El miedo que me había estado persiguiendo finalmente llegó a un punto culminante. Cada paso que daba me sentía más atrapado, como si algo o alguien estuviera constantemente a mis espaldas, observando mis movimientos. Ya no podía distinguir entre lo real y lo que mi mente quería creer que era real. El terror, a medida que se intensificaba, se volvía más tangible, más cercano. Los ruidos en mi casa, las llamadas sin respuesta, las sombras que parecían moverse, todo se había convertido en una pesadilla interminable. Una noche, después de recibir otro correo sin remitente, mi desesperación me llevó a investigar nuevamente la dirección de ese culto. Con una determinación casi suicida, me lancé a la búsqueda, decidido a conocer la verdad detrás de todo esto. Aunque en el fondo sabía que era una línea que no debería cruzar, el deseo de entender lo que estaba pasando se había apoderado de mí. Quizás pensaba que al descubrirlo todo podría encontrar una salida. Pero, como muchos descubren tarde, a veces la verdad no solo es más oscura de lo que imaginamos, sino también más peligrosa. Fue entonces cuando logré rastrear la dirección. Lo que encontré no fue una simple página web o un foro en la red profunda. Era un enlace a una transmisión en vivo. Una transmisión que no había sido pública, pero que ahora parecía haberme estado esperando. El título del enlace era claro y perturbador: El último sacrificio. No lo dudé ni un segundo. El impulso de conocer la verdad fue más fuerte que el miedo. Hice clic en el enlace. Lo que vi en la pantalla fue indescriptible. La cámara mostraba una habitación oscura, iluminada solo por una luz tenue que parpadeaba intermitentemente. En el centro, un altar rodeado de figuras encapuchadas. Y en el altar, un ser humano, atado, inmóvil. Era un sacrificio en vivo. Los rostros de los ritualistas estaban ocultos, pero su presencia era palpable, opresiva. La tensión en el aire era insoportable. De repente, una de las figuras levantó una espada ceremonial, y en ese instante la transmisión se detuvo. Mi pantalla se congeló, y una nueva imagen apareció. Una fotografía. Era una foto mía, tomada sin mi conocimiento. Estaba sentado frente a mi computadora en ese mismo instante. El terror me paralizó. Lo que había comenzado como una curiosidad se había transformado en una amenaza inminente. No solo estaba siendo observado, sino que ahora alguien sabía exactamente quién era yo. Mi corazón latía con fuerza y las preguntas comenzaron a llenar mi mente. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo habían llegado tan lejos? ¿Por qué yo? En ese momento algo en mí se quebró. Sabía que no podía escapar. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Y no solo había sido visto, sino marcado. Al igual que las otras personas que habían sucumbido a esta terrible red, yo también era ahora parte de su oscuridad. La pantalla volvió a encenderse, y una voz, distorsionada, resonó desde los altavoces. Bienvenido al final, bienvenido a nuestra familia. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Los cultos, las sombras, los seres que operaban en las profundidades de la web no eran simples leyendas. Eran reales, y había sido elegido. O tal vez, simplemente, ya era demasiado tarde para arrepentirme. Desde esa noche nunca volví a ser el mismo. La sensación de estar siendo observado, de estar siendo seguido, no me ha abandonado. La oscuridad, esa